Vamos a ir viendo qué es una gramática. Esto ya lo habíamos platicado en los árboles. Y me voy a centrar en esta gramática como tal. Esta gramática, ¿alguien me puede decir qué acepta esta gramática? Me pueden escribir ahí en el chat. ¿Qué es lo que acepta esta gramática? Según su perspectiva, ¿qué es lo que acepta? ¿Qué acepta esta gramática? ¿Qué tipo de cadenas, qué tipo de tokens acepta esta gramática? De expresiones aritméticas, dice, correcto. Vamos a ver ahorita. Vamos a ver ahorita. Bueno, gracias, Selvin. Sí, es que expresiones aritméticas, vamos a ver ahorita. Un ejemplo. Vamos a ver ahora con un ejemplo. Vamos a ver cómo se comporta esta gramática. Una pantalla, una pestaña. Bien, entonces vamos a seguir viendo el tema ¿cómo es esta? Vamos a seguir viendo el tema de árboles por el momento. Seguimos con árboles, ahorita vamos a seguir con árboles. Y bueno, vamos a dibujar el árbol de esta gramática para unas cadenas de entrada que voy ahí a colocar. Bueno, voy a venir y coloco, qué sé yo. ¿Sí? 3 más 2 por 1. Según la jerarquía de operadores aritméticos, ¿quién es el que qué es lo que realizo primero de esta operación aritmética? 3 por 2, 3 más 2 por 1. ¿Qué es lo que hago primero? Ahí alguien me puede decir, según la jerarquía de operadores aritméticos, ¿qué hago primero? La multiplicación, el 2 por 1, ¿verdad? Entonces, miremos cómo queda nuestro árbol de expresiones, ¿verdad? Para esta gramática. Para esta cadena, con esta gramática, ¿sí? Vamos a ver. Puedo decir lo siguiente, ¿verdad? Viene un 3. Viene un 3. Eso es E. ¿Verdad? Viene un más. Viene un 2. Esto es otra E. ¿Por qué E? Por esta producción. E produce ID. ¿Sí? Por eso es que estoy haciendo EVA. Ya tengo un E más E. Puedo decir lo siguiente. E. Y viene un por, digamos. Bueno, no digamos, viene un por. Y viene un 1. E. Y ahora ya tengo un E por E. ¿Verdad? E por E. Entonces viene acá una E. Y tengo el E por E. Que es esta producción. E por E. Aquí está E por E. ¿Sí? E por E. Ahora les quiero hacer una pregunta. ¿Este árbol está bien o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Está bien? ¿Este árbol está bien? ¿Respeta las jerarquías de operadores o no? ¿Qué dicen ustedes? Analicen este árbol. 3 más 2 por 1. ¿Está bien o no? ¿Qué creen ustedes?
¿O no lo ven? ¿O no logran ver? ¿No logran ver este árbol? Tengo esta gramática, tengo esta cadena y tengo salida a este árbol. ¿Qué creen ustedes? ¿Está bien el árbol o no? ¿Respeta el árbol las jerarquías aritméticas o no? Selvin dice que no. ¿Por qué no? A ver, ¿por qué no respeta las jerarquías? A ver, coméntame. ¿Por qué crees que no? O alguien ahí que apoye a Selvin, ¿verdad? No solo Selvin está participando. ¿Por qué crees que no? Alguien ahí, incluso pueden abrir su micrófono, ¿verdad? No se definió la precedencia. Si aquí nos damos cuenta, primero que nada no es necesario definir una precedencia en gramática. La gramática te tiene que guiar a esa precedencia. No es necesario decir primero hago esto y segundo hago esto. Entonces, aquí me estaban diciendo que yo tengo que hacer primero la suma. Y miramos, aquí está la gramática. La gramática pues cumple con todos los elementos gramaticales que es, tiene terminales, no terminales, tiene producciones, tiene un símbolo inicial, el árbol está bien construido, pero ¿por qué me dio esto? Como dice Selvin, no se definió la precedencia, pero las gramáticas no tienen que definirse precedencias. Si una gramática está bien hecha, no tiene que definirse una precedencia. Ahora miremos otro ejemplo. Con esta misma cadena, voy a volverlo a ajustar. Con esta misma cadena, miremos este otro. Con esta misma cadena y esta misma gramática. Y más 2 2 y un por 1 y por e, ¿verdad? Ya tengo un e más e. Este es igual a e. ¿Qué pasó acá? ¿Alguien me puede decir qué pasó acá? Y ahora alguien me diga, ¿este árbol está bien? ¿El segundo? ¿El que estoy aquí haciéndolo en círculo? ¿Está bien o no está bien? ¿Qué creen ustedes? ¿Está bien este segundo árbol que construí? ¿Por qué está bien? A ver, Luis, ¿por qué crees que está bien? ¿Por qué creen que el segundo árbol sí está bien? A ver, ¿qué creen? ¿Por qué creen que Porque ahora ya toma el primero la multiplicación y luego la suma, correcto. Viene y lo analizo con un recorrido in orden, ¿verdad? Vengo acá, subo, no he terminado y ahora ahí vengo y hago la profundidad, 2 por 1. Y al final, cuando termino de hacer este recorrido, ya puedo venir y operar 3 más 2 por 1, ¿verdad? Y ya me tira el resultado. Mientras que aquí primero hago la suma y después multiplico por 1. Ahora bien, si se dan cuenta, según la definición de árbol, de lo que habíamos definido como árboles en el último día de clase, que un árbol correspondía a una cadena de entrada, una relación 1-1. Una cadena de entrada, un árbol para una gramática. Pero aquí, ¿qué está pasando? Tengo 2 árboles para una cadena de entrada.
Si ya se dieron cuenta, tengo dos árboles. Si se dan cuenta, el árbol es la misma cadena de entrada. Ambos árboles están bien construidos. La gramática es la misma. ¿Qué pasó? ¿Cómo se le llama esto? ¿Alguien tiene ya la respuesta? ¿Cómo se le llama esto? Porque tengo dos árboles para una misma cadena. Correcto. Es ambigüedad. Esto es ambiguo. Entonces, la forma de que nosotros podemos ver una gramática ambigua es dibujando su árbol. Si me genera más de un árbol una cadena de entrada, la gramática es ambigua. Entonces yo tengo que trabajar con otro tipo de gramática. Yo tengo que convertir o tengo que realizar una gramática que no sea ambigua. ¿Por qué? Porque esta me está generando una ambigüedad a mí. No sé dónde dirigirme más que todo en estas partes. No sé dónde dirigirme, ¿verdad? Entonces por eso es que me crea dos posibles caminos. Mientras más vaya creciendo la cadena de entrada, por ejemplo, tenga yo esto, 3 más 2 por 1 más 4 por 2, digamos. Mientras más vaya creciendo la cadena de entrada, más van a ser los posibles caminos y más van a ser los árboles que esté generando. Entonces, no siempre me va a generar dos árboles, me va a generar n árboles para una cadena de entrada, perdón. Entonces, es ambiguo. ¿Por qué? Porque la entrada tiene que corresponder a un árbol, únicamente. Y ahora con el tema de definir la precedencia. Se define la precedencia cuando hay estos problemas de ambigüedad. Una gramática que no es ambigua, no es necesario definir una precedencia. ¿Por qué? Porque la gramática que no es ambigua ya va a saber a dónde dirigirse, ¿verdad? Entonces hay que tener eso en cuenta. Entonces eso básicamente es lo que conocemos como ambigüedad. Conocemos como ambigüedad la generación de múltiples caminos para una sola cadena de entrada. En este caso, ¿cómo están representados esos caminos? En árboles. Ya cuando miremos nosotros los métodos de análisis sintáctico ascendente, nos va a dar este error. ¿Alguien ya había escuchado de esto? Shift reduce. Lo probaba en COP, es que sale el shift reduce. El shift reduce es un problema de ambigüedad, muy seguramente. Casi seguro que el shift reduce siempre va a dar por ambigüedad. ¿Y es por qué? Porque mi gramática está mala. Tengo problemas entonces ahí es cuando yo tengo que definir una precedencia, pero no es necesario definir precedencia cuando una gramática está bien escrita. Entonces hay que tener eso en cuenta. Bueno. Tenemos esta otra gramática. Esta otra gramática pues es la misma, solo que sin ambigüedad. Entonces probemos 3 más 2 por 1. 3, perdón. 3 más 2 por 1. ¿Sí? De primas a primera, yo tengo que saber qué tipo de árbol voy a construir, un ascendente o un descendente. Para este tipo de gramáticas va a ser ascendente. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser ascendente? Por la recursividad. ¿Sí? Cuando yo me llamo a mí mismo en una producción, es recursivo. E produce E. T produce T. Eso es la recursividad. ¿Sí? Entonces, cuando yo me llamo a mí mismo, es recursivo. Y donde está esa llamada, depende del tipo de
árbol que voy a hacer. Si esta llamada está del lado izquierdo, si este está del tipo del lado izquierdo, quiere decir que eh, el árbol es ascendente, es para arriba. Mientras que si esta recursividad va a aparecer del lado derecho, es descendente, para abajo. ¿Sí? Entonces, ¿qué recursividad? Es cuando tengo una producción en la cual se llama a sí mismo el, el que está produciendo o el no terminal que está produciendo, en este caso E. Por ejemplo, puedo tener este caso, digamos un caso ahí extra. Digamos, ¿qué pasa con esta E? Eso no es recursivo. Bueno, no es recursivo, no es una recursividad por izquierda y ni derecha porque el símbolo está en medio. Y para que sea recursivo por izquierda o por derecha, tengo que tener en la parte más izquierda la recursividad o en la parte más derecha. Pero no lo puedo tener en medio, si no, no voy a tener esa recursividad. Bien, entonces vamos a trabajar con esta gramática. La misma entrada. Bueno, entonces como yo ya vi que esta gramática tiene la recursividad en la izquierda, voy a hacer un árbol ascendente de abajo para arriba. Entonces vengo y digo, bueno, 3, esto es F por esta gramática, por esta producción, ese es F. Viene un más. Perdón. Viene el más. Y ahí le vamos a dejar el más. Bueno, y F se convierte en T. ¿Sí? F se convierte en T por esta que estoy subrayando. T produce F. Bueno, entonces luego pongo una T. Y ahora, como sé que viene un más, sé que tengo que llevar a E produce T. ¿Sí? ¿Por qué? Porque bien sé que viene un más. Si viniera un por, me quedo acá porque yo lo espero T por F, ya tengo la T. Pero viene un más, entonces tengo que asociarla con E produce T. E. Ahora sí, ya viene el más. No puedo hacer nada con E más. No puedo hacer nada porque aquí tengo un E más T. Y aquí tengo un E más. Entonces, pido el siguiente elemento. Bueno, es un 2. 2 lo asocio con número. F. Viene un por, digamos. Viene el por. Bueno, como viene el por, yo sé que tengo que llegar a este punto. T produce F. T. Como viene el por, me tengo que quedar en esta producción. Entonces pido el siguiente. ¿El siguiente quién es? 1. 1 responde a esta gramática. Entonces, esta producción, perdón, F. Entonces, si se dan cuenta acá, tengo un T por F. Un T por F, que es esta producción, T por F. Entonces, acá, T por F. Termino este árbol y ya tengo un E más T, que es este, E más T. Y lo asocio a E. Y está terminado mi árbol, ¿verdad? Para esta gramática, cadena de entrada con esta gramática. Misma entrada, pero es diferente gramática. Una era ambigua y la otra es sin ambigüedad, generando únicamente un árbol para la gramática. Vamos a ver otro ejemplo.
Intentemos construir esta cadena con otro árbol, por ejemplo. Miremos F, T, E. Digamos, viene una más, viene un 2, más en F, una T, qué sé yo, digamos un E más T, ¿verdad? De ahí viene un por. Pero, si se dan cuenta, vamos a hacer más grande esto. Tengo un E por. Y en ningún momento tengo un E por. Yo tengo un E más. Y en ningún momento puedo venir y convertir esta E en T. Entonces, si yo quiero hacer por este lado, por hacer primero la suma, por ejemplo, como tal y pasó acá, haciendo primero la suma, no puedo. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente la gramática ya no me lo permite. ¿Por qué? Porque la gramática solo me está obligando a un camino. ¿Y ese camino cuál es? Es este. ¿Por qué? Porque la gramática no es ambigua, ¿verdad? Entonces la gramática no presenta una ambigüedad, sino que es tal y como nosotros manejamos las reglas. Entonces, si se dan cuenta, tengo una misma gramática en la cual no definí una precedencia, sino que simple y sencillamente trabajé tal y como viene la gramática. Mientras que esta aquí sí era necesario definir precedencias porque yo tengo dos caminos o múltiples caminos, ¿verdad? En este caso no. ¿Por qué? Porque la gramática está bien escrita, ¿verdad? Esta gramática está muy bien escrita y yo sé dónde, por qué camino irme, ¿verdad? ¿Dudas hasta acá? ¿Sí logran ver ese cambio? ¿Sí logran ver esa diferencia entre una gramática ambigua y una no ambigua? La no ambigua va a tirar el resultado. El único árbol que tira es el verdadero, ¿verdad? Entonces ahí no hay problema, no hay pierde. Incluso si yo quiero armar otro camino, voy a topar con esto, de que yo no puedo construir un E por, porque no hay E por, ¿verdad? Entonces por aquí yo puedo venir y decir 1, este es F, pero no hay ninguna producción que me diga E por F, no hay. Entonces no puedo construir un árbol de otra forma más que de esta, ¿verdad? ¿Dudas hasta acá? ¿Sí se entiende el concepto? ¿Cómo lo ven? ¿Sí entienden cómo construir los árboles? Vamos con un último ejemplo. Y vamos con este. Vamos a hacerlo un poco más grande. Ahí está. Esta es ambigua. Esta es recursiva por la izquierda. Y esta es recursiva por la... ¿Alguien me puede decir? Voy a hacer más grande el... ¿Qué recursividad presenta esto? Por la derecha, correcto. Recordemos, ¿qué es recursividad? Recursividad es cuando yo me produzco a mí mismo, por decirlo así, y la producción o esa recursividad está hasta el último lado de la derecha. En este caso tengo un E' acá, aquí está el E', tengo un T' y aquí está T'. Estas dos producciones son lo que hacen recursiva por la derecha, ¿sí?
Esta no, porque es E' y esta es E, y esta no es la que hace recursividad. Esta tampoco, porque es T, y aquí tengo T', no hace la recursividad. Mientras estas dos sí hacen la recursividad. ¿Por qué? Porque es E' y E'. ¿Y dónde está E'? Al final. ¿Se dan cuenta acá? E' estaba al inicio, que es en la izquierda. Mientras que aquí es E', ¿y dónde está? Al final, que es la derecha. Recursiva por la derecha. Dada la recursividad por la derecha, ¿qué tipo de árbol tengo que dibujar? ¿Ascendente o descendente? ¿Qué creen ustedes? ¿Ascendente o descendente? Para este tipo de gramática, ¿qué tipo de árbol tengo que construir? ¿Ascendente o descendente? Descendente, correcto. Descendente, ¿por qué? Porque es un, recordemos la presentación pasada, la clase pasada, gramáticas LL que son derecha es descendente y gramáticas que son a la izquierda son ascendentes, tal y como lo vimos acá. Este es por la izquierda, aquí está la recursividad por la izquierda y el árbol creció para arriba, es ascendente, mientras que acá la gramática está por la derecha y el árbol tiene que crecer para abajo, es descendente, tal y como lo dice Mario, ¿verdad? Gracias ahí Mario eh, por la respuesta. Y bueno, vamos a proceder a dibujar el árbol. Bien, cuando es descendente es un poco diferente la construcción. ¿Por qué? Porque yo tengo que construir, bueno, 3 más 2 por 1, que es nuestra cadena por 1. Yo tengo que construir partiendo de la raíz. ¿Cuál creen que es la raíz en una gramática? ¿Cuál creen que es la raíz aquí? ¿Alguien me puede decir cuál creen que es la raíz en una gramática? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál creen que ustedes que es el nodo raíz? El nodo raíz es el símbolo inicial. Por eso la importancia de definir un símbolo inicial. Recuérdense, la clase pasada teníamos las leyes de la gramática y el símbolo inicial era, por defecto, era una ley. Tengo que tener un símbolo inicial. En este caso, voy a tener como símbolo inicial E. Entonces, para un descendente yo sé que tengo que empezar en E. Entonces pongo E. Coloco mi E. ¿Sí? Luego asocio la producción de E. ¿Quién es la producción de E? Te'. Te'. Es por eso la importancia de tener un símbolo inicial y, sobre todo, no tener varios. Vamos a decir, tengo 2 símbolos iniciales. Entonces, desde ahí no sabré por dónde empezar. Solo es un símbolo inicial, ¿verdad? Bien. Bueno, empiezo con T y sigo con T. Bueno, T, ¿qué me dice T? T me dice F, T'. Si se dan cuenta, F, T'. Bueno, entonces coloco T. F, T'. ¿Sí?
Ahora bien, miro yo quién es F. F produce paréntesis que abre, paréntesis que cierra o número. En este caso me voy por número. ¿Por qué? Porque número es 3. Entonces aquí tengo mi primer número, 3. Vamos con T'. T' tengo dos producciones. Tengo por Ft' y epsilon. ¿Cuál creen ustedes dos que tengo? ¿Cuál creen ustedes que tengo que poner de las dos? ¿Por Ft' o epsilon? ¿Cuál creen ustedes? Coméntenme. ¿Cuál creen ustedes que tengo que colocar aquí? ¿Por Ft' o epsilon? Mario dice epsilon, correcto. ¿Por qué? Porque el símbolo que viene aquí es un más, no es un por. Si yo pongo por Ft', ya estoy viendo otro árbol, otra cadena. Mientras que esta cadena es un epsilon. ¿Por qué? Porque aquí viene un más. Entonces coloco epsilon. Y es lo que yo les digo, el epsilon me sirve a mí como pivote, como para decir que ya terminó este árbol. Entonces, cuando ustedes van recorriendo un descendente, cuando lleguen a epsilon, entienden ustedes que ya terminó esta subcadena. No me representa a mí como tal la cadena vacía, sino que es más que todo un punto de control. Bien, viene E'. ¿Quién es E'? E' es más T, E'. ¿Sí? Voy a borrar esta que no me salió. Más Te'. Es más Te', ¿verdad? E' produce más Te'. Sí, es el más, porque aquí a ley necesito el más. Bueno, entonces digo lo siguiente. ¿Quién es T? Bueno, más ya no produce nada, porque es un terminal. Vamos con T. T produce Ft'. F T'. ¿Sí? Ahora bien, seguimos desglosando. ¿Qué produce F? F produce paréntesis que abre E o número. En este caso es número. ¿Por qué? Porque viene un 2. Entonces, 2. T'. Tengo T'. ¿Qué produce T'? T' produce epsilon o por Ft'. ¿Alguien me puede decir a mí? ¿A quién tengo que asociar a T'? ¿Por Ft' o epsilon? ¿Cuál de las dos? ¿Cuál creen ustedes? Por Ft'. ¿Por qué? Porque todavía tengo que poner la multiplicación. Correcto. Gracias, Mario. Gracias, Julio. Y gracias por su participación. Por Ft'. ¿Sí? Voy a borrar para hacerlo un poquito más grande. Por F T', ¿verdad? Bien, ahora sí, sigo. Este por ya no produce nada porque es un terminal. Vamos con F. F tiene paréntesis que abre, paréntesis que cierra, o número. Me voy por el lado de número, que de aquí viene 1. 1. Ahora viene una T'. T' produce por Ft' o epsilon. ¿Cuál de las dos creen ustedes que me tengo que ir? ¿Por qué camino? Por epsilon, correcto. ¿Por qué? Porque yo ya terminé, ya tengo, si se dan cuenta, tengo 3 más 2 por 1. Entonces aquí tengo que poner un epsilon. Y si se dan cuenta, este epsilon me va a marcar a mí
el fin de la cadena. ¿Qué cadena? ¿O qué árbol? Esta, la multiplicación. Es otro punto de control que les había dicho. O sea, el epsilon me marca a mí el punto de control. Si se dan cuenta aquí, primero me dice, bueno, vino el 3. Ok, espérate. Es un punto de control. Sigo, más. Ya tengo el 3 más, empiezo acá a operar. Y viene el epsilon y dice, ok, espérate, aquí este es un punto de control y tienes que subir estos resultados. 2 por... Y vuelvo a caer acá. Y aquí hay uno pendiente, E'. Y tengo dos posibilidades con E'. Más T, E' o epsilon. ¿Cuál creen de las dos? ¿Qué es? ¿Más T, E' o epsilon? Es epsilon, correcto. Epsilon. Y ya doy por concluido el árbol. Entonces, si se dan cuenta, los epsilon, estos sí los voy a subrayar con rojito. Aquí hay uno, aquí hay otro, y aquí hay otro. El epsilon jamás me representa a mí cadena vacía, sino que me representa a mí un punto de control. Viene acá, 3, detecta el 3 y dice, bueno, espérate, guarda ahí el 3. Bueno, entonces si el árbol recorre más, entonces ya tengo un 3 más, y voy acá, entro en este árbol, 2 por 1, y aquí, bueno, terminó la multiplicación, te dice, multiplica y lo subís. Bueno, entonces sigo, 3 más 2, ¿verdad? Porque 2 por 1 es 2, 3 más 2, y vengo y aquí dice, bueno, ya no viene nada más, opera. Bueno, entonces 3 más 2 y sube, ¿verdad? Para eso sirve el epsilon, para como una especie de pivote o pausas dentro del árbol. Que ¿Por qué necesita estas pausas? Porque no se comporta como esto, que este es de por sí ya el mismo recorrido ya va a dar el árbol, ya va a dar el resultado, mientras que acá necesito yo pausas para ir ejecutando, ¿verdad? Entonces no sirve para representar cadenas vacías, sino que sirve para representar puntos de control o ir ahí viendo dónde terminan las cadenas o dónde terminan las entradas clave dentro de un análisis sintáctico. Y si se dan cuenta, 3 gramáticas diferentes que aceptaban en teoría lo mismo. ¿Por qué digo en teoría? Porque esto pues es ambigua, pero es muy utilizada. Esta gramática es muy utilizada. Muy utilizada muchas veces se utiliza esta gramática en los proyectos, ¿verdad? Y simplemente se viene y se define hasta arriba la precedencia, pero pues, eso no es una mala práctica. Si estoy trabajando un ascendente, tengo que hacer esta gramática. Y si es un descendente, tengo que hacer esta gramática. Pero si se dan cuenta, estos dos, voy a borrar este, porque este solo me está confundiendo. ¿Verdad? Fue que quería mostrarles que no se puede construir más de un árbol con una gramática. Entonces, si se dan cuenta, misma cadena de entrada, diferente gramática. Este es para abajo. Este es un descendente. Perdón. Este es un ascendente. Este es un ascendente. Creció para arriba. Y es recursivo por la derecha. La gramática. Recursiva por la derecha. Mientras que este creció para abajo. Y la gramática es recursiva. ¿Qué me pasa? Recursiva por la izquierda. Este es recursiva por la izquierda. Este es recursiva por la izquierda. Y este es recursiva por la derecha. Y creció para abajo. Bueno, descendente. Este ascendente y recursiva por la izquierda. Dudas hasta acá de la construcción de los árboles. ¿Sí logran ver cómo se construyeron los árboles? ¿Alguien se perdió?
Todo bien, gracias, Mario. Si es necesario aquí que empecemos a entender las situaciones, ¿verdad? Si alguien se pierde, por favor me puede decir, porque de esto depende mucho contenido del curso, ¿verdad? Si ustedes no logran visualizar una cadena, vamos a tener problemas, ¿verdad? Vamos a tener muchos problemas porque no vamos a poder construir no vamos a poder construir buenos analizadores sintácticos y nos va a dar muchos problemas en ambigüedades. Bien, si no hay más dudas, vamos a seguir con unos términos. Con un ejemplo más, solo que de construcción de gramáticas. Detener. Bien. Ahí, ahorita pues tal vez ustedes dicen, a base de práctica, tal vez ustedes piensan que se construyen las gramáticas, pero hay una forma, hay un pivote que nosotros tenemos que conocer. Y vamos a insertar. A produce A alfa o beta. Y esto es lo que estamos viendo en pantalla, es lo que yo le denomino forma estándar. Es una forma estándar de gramática. A produce A, alfa o beta. Todas mis gramáticas las tengo que ver de esta manera. A produce A, alfa o beta. Todas las gramáticas yo las tengo que representar de esta forma. Tan sencilla es la forma estándar que a mí me tiene que aceptar de todo. Por ejemplo, un ejemplo. Cadenas minúsculas, o bueno, minúsculas separadas por una coma. Clásico, ¿verdad? Eso clásico, ya lo habíamos visto. Bueno, entonces yo me puedo basar en esta forma estándar. ¿Y qué dice la forma estándar? A produce A, alfa. Bueno, voy a decir que es L, digamos, ¿no? L, para ir ahí cambiando, L. ¿Quién es beta? Minúscula. ¿Y quién es alfa? Alfa va a ser coma minúscula. Beta es minúscula, alfa es coma minúscula. Y ya. Esa es mi forma estándar, ¿verdad? Ya, esa es ya la consecuencia de transformar la forma estándar a como yo lo necesito, ¿verdad? Entonces, puedo hacer de todo. Con la forma estándar puedo hacer de todo. ¿Me puedo apoyar con otras cosas? Sí, me puedo apoyar con otras cosas, pero
siempre tengo que tener en cuenta que la forma estándar es la que tiene que gobernar. Alguien me dijo la semana pasada, la clase pasada, que esto era una cadena o una cadena, no me recuerdo muy bien la palabra que me dijo. Y yo le comenté, esto es una lista. Entonces, a la larga, la forma estándar me representa a mí una lista de beta al inicio y de alfa al final, ¿verdad? Una lista de beta al inicio y de ahí seguido de una de alfa. Por ejemplo, alguien puede decir, eh, eh, aceptar cadenas tipo int x, y, z, que a la larga esto es una declaración, una simple declaración de tipos, ¿verdad? Esta es una declaración de tipos. Entonces yo agarro mi forma estándar y yo les quiero preguntar, bueno, sería L. Aquí, ¿quién iría? Si se dan cuenta, no es necesario que beta sea igual a alfa. Por eso tengo beta alfa. Aquí muchas veces a veces piensan que es gamma, alfa alfa. No, no es beta alfa. ¿Qué me indica estas dos diferencias? Que pueden ser diferentes. Entonces puedo tener yo acá int id y arriba solo voy a tener id. ¿Sí? Entonces tengo int id y luego ya coma id, en el cual voy a ir enlazando todas las demás declaraciones. Y esto es lo que, lo que me acepta esta cadena, ¿verdad? Entonces, int id es beta y coma id es alfa. Y tal cual la forma estándar de A produce A alfa o beta. Entonces, se dan cuenta, la forma estándar es la que me gobierna a mí todo tipo de y todo tipo de operaciones, por decirlo así, ¿verdad? Todo eso es lo que me tiene que gobernar a mí todas las operaciones posibles. Así voy viendo yo cómo puedo ir ahí construyendo yo con base a la forma estándar. Y mucho ojo, cuando yo tengo esta forma estándar, que a la larga es una lista, tengo que el primer elemento de la lista siempre va a ser beta. ¿Sí? Siempre va a ser beta. Eso lo tengamos claro. El primer elemento de la lista siempre va a ser o beta, esta, la que venga acá. Que venga con beta va a ser el primer elemento de la lista. Ya los demás elementos van a estar en esta recursividad, porque esto es recursivo, ¿verdad? Entonces ya podemos ir construyendo ahí nosotros nuestras eh, cadenas. Por ejemplo, miremos esto. Bueno, tengo la que acaba de hacer, que es L produce L, id o int id, ¿verdad? Estos tengo los dos, L, id, int id, ¿verdad? Entonces viene esta que habíamos visto, int x, y, z. Entonces viene int x, este es L. ¿Por qué? Por esta producción. Se dan cuenta, esta es beta, la que según la forma estándar que era beta. Y por eso les dije, beta siempre es el primer elemento. Beta y posteriormente ya viene coma. No puedo hacer nada con la coma, espero el siguiente carácter que es y. Y es id
Esto es L. ¿Por qué? Porque es un L, ID. L, ID, ¿verdad? De ahí viene otra coma y viene Z. Y eso es otra L. Es L, ID. Tal y como les dije. Voy a tomar un screenshot de esta, de la forma estándar. Tal y como les dije, la forma estándar, el primer elemento siempre va a ser beta. ¿Quién es el primer elemento acá? Int ID. Y aquí lo podemos ver en el árbol. Y los demás únicamente es la lista de la recursividad, que es esta. ¿Sí? Que es esta L, ID, L, ID, L, ID. ¿Verdad? Entonces, esta es la que nos tiene que gobernar, la forma estándar. La mayoría de mis gramáticas los tenemos que construir con forma estándar. Entonces, vamos a ver otro ejemplo. ¿Verdad? Aquí pues podemos ir ahí observando. ¿Qué pasa si yo tengo aceptar cadenas tipo? No, aquí creo que cabe todavía. Tipo 5 más 1 más X, solo sumas. Bueno, entonces vengo yo y copio mi forma estándar. ¿Verdad? Mi forma estándar es la que me tiene que a mí que gobernar. Tengo que tener mi forma estándar que me gobierna. Y bueno, tengo acá mi forma estándar. A produce alfa o beta. Bueno, entonces digo, la voy a sustituir por E. Expresión, ¿verdad? E produce alfa o beta. Bien. Bueno, voy a decir, lo primero que entra, que viene en una operación, que es los números o los IDs. Entonces voy a tener número y otro, pues que diga ID. Y recordemos que estos dos están jugando el papel de beta, según la forma estándar. Beta es el primer elemento que viene de una cadena. Entonces, pues, obviamente puede venir X, puede venir 5, o puede venir un número, o puede venir un ID. Tengo E más, tengo E y tengo alfa. Ahora, ¿cómo voy a ir concatenando? Según aquí lo concatené con un ID. Aquí, ¿con qué lo concateno? Más. Más número, ¿verdad? Para ir sumando. O puedo crear un más ID, ¿verdad? Porque puede ser cualquiera. Pero mucho ojo. Aquí estoy produciendo yo ambigüedad. Porque aquí tengo dos caminos claros. Entonces digo, bueno, no es así. Voy a tomarme o me voy a apoyar de otra producción que diga lo siguiente. Que diga F produce número o ID. ¿Sí? Número o ID. Elimino este ID y ahora será F. Y arriba tendré F. Este solo es apoyo. Pero esta es el que tiene la forma estándar. Beta. Y este caso es alfa. Beta es F y alfa es más F. E produce alfa o beta. Tal y como está acá. Entonces ya va todo teniendo sentido de que a la larga no está por, no es que el ejemplo que hayamos visto
de este sea ambiguo porque no es ambiguo porque sí, o sea, simplemente se me ocurrió. No, si se dan cuenta, tiene la forma estándar. Que la forma estándar, la voy a copiar, la tengo por acá. Aquí está. Ah, pero aquí la tengo también copiada. La forma estándar tiene, valga la redundancia, tiene esta forma. Esta forma. A produce A, alfa o beta. Este es A, este es A, este es alfa y este es beta. Esta es A, esta es A, este es alfa y este es beta. Entonces, si se dan cuenta, tiene la forma estándar. Y bueno, este F es simplemente para que no sea ambiguo, ¿verdad? Tal y como lo vimos ahorita. Porque si tengo 2T por F, ahí me produce ambigüedad. Entonces me ayuda para que no sea ambiguo. Pero únicamente son producciones de apoyo. La que gobierna es la forma estándar, ¿verdad? Entonces la forma estándar es la que gobierna. Básicamente eso es lo que yo quería enseñarles, la forma estándar. Y todo lo tenemos que ir correspondiendo a una forma estándar, ¿verdad? No sé si queda claro ese tema. Todo tiene que tener esta forma. Y ahorita vamos a ver un ejemplo más grande todavía. Bien, ejemplo final de esta cuestión, porque ya es hora de empezar a ver temas más fuertes. Bueno, vamos a ver. El lenguaje de programación Java. Pensemos en Java. ¿Qué contiene Java? ¿Alguien me puede decir qué contiene Java? ¿Qué es lo que contiene Java? Clases, objetos, alguien dígame. ¿Qué contiene Java? ¿Alguien me puede decir qué contiene Java? Sentencias, if, dígame, cuéntame, ¿qué es lo que contiene Java? Clases, objetos, funciones, ¿qué más? Alguien ahí me diga. If, while, for, correcto. ¿Otras cosas más? Declaraciones, correcto. Ahora bien, asignaciones, genéricos, correcto. Ahora algo bien. ¿Qué es lo que primero viene? ¿Quién es el padre de todos esos? ¿Alguien me puede decir? ¿Quién es el padre de todas las asignaciones, de las funciones, de los if, de los while, de los for? ¿Quién es el padre de todo eso? ¿Sobre quién está todo eso? Ya lo pusieron ahí por ahí. ¿Quién es el primero? La clase, correcto. Entonces yo tengo que un lenguaje, un programa hecho en Java, eh, tiene una lista de clases. Entonces voy a traer yo a mi bella forma estándar. Y voy a tener que LClass, LC de LClass, no LClass. LClass es igual a quién. ¿Produce quién? Produce un LClass alfa o beta. ¿Quién va a ser alfa o beta? Ahorita vamos a definir quién es alfa o beta. Acá pues voy a tener C de clase y C. Entonces tengo que LClass es igual. ¿Saben que no le voy a poner LClass muy grande? LC. Ya entendemos. Lista de clases. LC es igual a LC, C o C. ¿Quién va a ser C? Pues C es mi... Ay, C es mi... C va a ser mi de verdad, en serio, ya en serio, ya la
cuestión de la clase, que va a decir aquí class. Bueno, aquí voy a tener una B de visualización. Class ID. Recordando cómo es una clase que nunca por lo no uso ya yo para programar. Espérenme. Solo quiero ver que no esté metiendo las patas con esto. Ahí estamos. Por el momento lo voy a tener así. ¿Quién va a ser B? V, perdón, V. ¿Quién va a ser V? Public. Public, private o protected, por ejemplo. No voy a poner toda la gramática completa. Obviamente se me va a ir fijo en alguna cuestión. B de public, private o protected class ID. Y dentro del ID, ¿qué viene adentro? ¿Alguien dentro de la clase ahora qué viene? ¿Qué viene dentro de la clase? ¿Qué viene dentro de la clase? ¿Alguien me puede decir ahí qué viene dentro de la clase? ¿Qué viene dentro de la clase? Dentro de una clase que tengo. ¿Qué contiene una clase? Objetos, funciones, condiciones, declaraciones. Condiciones no tanto, porque condiciones dentro de la clase no hay. Dentro de la clase lo que hay son declaraciones y funciones. ¿Puede contener más clases? Sí, puede contener más clases también. Pero por ejemplo, para nuestro ejemplo lo vamos a dejar ahí, aunque podemos ponerlo. Ahí vamos a ver cómo lo construimos. Bien. Bien, dentro de la clase vamos a colocar que tenemos, para este ejemplo, que no es que no vamos a hacer no lo vamos a hacer así tal y como lo tenemos, como es, ¿verdad? Ahí tal vez a ustedes les tocan sus proyectos. Tengo una lista de declaraciones. Y también tengo yo lista de métodos o funciones. Y todo eso dentro de la clase. ¿Y dónde está el contenido de la clase? Aquí, donde estoy situado. Entonces tengo un LD. Vamos a poner un LD. ¿Sí? Entonces yo voy a colocar que LD, lo mismo, una lista de declaraciones, vamos a colocarlo así. LD va a ser igual a LD, en el cual voy a colocar una D, una DC, que sea declaración. Declaración. DF, mejor declaración, función. Así vamos a ir DF, declaración, función. Y pues bueno, tengo una DLD y una LD. Y si se dan cuenta aquí, pues obviamente tengo una lista. ¿Por qué? Porque a la larga, dentro de la clase, puedo venir y hacer esto. Int X, de ahí void suma, y ahí está. Y de ahí puedo venir y decir int Y, int resta, int X, int Y. Sí, y ahí adentro puedo tener más código. Aquí puedo tener int Z, no int, float Z, y así sucesivamente. Entonces, si se dan cuenta, esta es una lista. ¿De qué? De declaraciones o funciones. Obviamente puedo tener más cosas. Yo sé que puedo tener más cosas, pero este es un ejemplo un poco más sencillo. La idea de este ejemplo, o lo que les intento vender, es que todo responde a
la forma estándar. Todo. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya tengo forma estándar. Este simplemente es de apoyo. Aquí tengo otra forma estándar. Y así, lo que manda es la forma estándar. Si se dan cuenta, aquí empezó. La clase tiene otra forma estándar. Y aquí, df, ya vamos a ver qué tiene. Df contiene lo siguiente. Bueno, df contiene declaración o función. ¿Sí? Vamos a colocar declaración o función. En la declaración vamos a colocar declaración, vamos a colocar de tipo ID y punto y coma, ¿verdad? Tipo ID, punto y coma, que es una declaración, o tipo ID igual valor, digamos. Porque también puedo declarar y asignarle un valor de una vez. Pero aquí, pues lo mismo. Aquí me está produciendo ambigüedad. Poner tipo ID y tipo ID. Bueno, esto me produce a mí ambigüedad. Porque no voy a saber a dónde voy. ¿Verdad? Entonces, ¿qué hago? Aquí pues hago una transformación. Y le voy a colocar de prima. ¿Y de prima quién me va a contener? De prima me va a contener a mí. Me puede contener el punto y coma. O me puede contener igual valor por el momento. Vamos a dejarle igual valor por el momento. Punto y coma. Entonces aquí, si se dan cuenta, tipo ID viene y después ya me voy por otros caminos que son punto y coma o igual. Entonces aquí ya no hay ambigüedad, ya sabe muy claramente a dónde ir. Y esto de es parte de df, que df es parte de la lista de declaraciones. Ahorita ya declaré. Qué bueno en tipo, tipo viene, lo traigo desde el análisis sintáctico. Léxico, perdón. Vamos a ir así separándolos. Bien. No, mejor no. Bien, vamos con F. F va a ser funciones. F. F produce ¿qué? Visibilidad, tipo, ID, la forma de un método. Visibilidad, tipo, ID, que es el nombre del método, paréntesis y los corchetes. En tipo puede venir void, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a la larga un tipo void es un tipo, no es un tipo vacío. Entonces yo para esta gramática que estoy haciendo los voy a tener, no los voy a separar, porque a veces comúnmente se separan funciones y métodos, ¿verdad? Porque si ustedes intentan poner un return dentro de un void y les va a jalar, así como les estoy colocando return punto y coma, y dentro de un void y va a jalar. ¿Por qué? Porque a la larga el compilador no hace esa diferencia. Eso es más una diferencia de visualización. Ahora, si ustedes ponen un return 1 dentro de un void, ahí sí les va a dar problema porque están retornando un entero. Y ese es un tipo vacío, entonces el retorno va vacío. Pero esos son temas ya un poquito más de programación. Bien, entonces este es mi forma, pero también puedo tener esta. Dentro de una función puedo tener una lista de parámetros. Si se dan cuenta es lista de lista de lista de listas. Pero ¿dónde va la lista de parámetros? Va aquí, en el EP. Pero aquí alguien puede decir lo siguiente. Bueno, entonces el EP puede ser
epsilon. LP produce epsilon, ¿verdad? Porque pues puede venir vacío, me puede decir. Y yo les he comentado, evitemos el uso de epsilon. El uso del epsilon solo es para el pivote del análisis descendente. Y para empezar, esta gramática ni es recursiva por la derecha. La forma estándar, si se han dado cuenta, es recursiva por la izquierda. No es la derecha. La forma estándar no contempla la recursividad por la derecha. Y ya vamos a hablar en la próxima clase de por qué no la contempla. Entonces, pues acá, ¿qué puedo hacer? Bueno, me voy a apoyar de un F', tal y como lo hice arriba, ¿verdad? Y bueno, ahora sí, voy a decir, bueno, F' es igual. F' va a ser igual a, paréntesis que cierra llaves, ¿verdad? Si en dado caso no viene nada, o un LP, que va a ser lista de parámetros, paréntesis que cierra, llaves o corchetes. Entonces ya viene la visibilidad, public, private, protected, lo que sea, tipo del método, puede ser void, entero, todo lo que quiera, ID, paréntesis que abre, F', me voy a F', si no viene nada, cierra de una vez, si vienen parámetros, pues vienen este tipo. Y ahora sí, ¿qué es un parámetro? Parámetro es una lista a la larga. Entonces, pues, copio mi forma estándar. Loco, ¿verdad? Un LP es una lista de parámetros. LP, una lista de parámetros que están separados por coma. Entonces viene tipo ID, coma, tipo ID. Esa es mi lista de parámetros. En cuenta, todo está gobernado por la forma estándar. Dentro de una función que viene, pueden también venir parámetros o parámetros, dice, declaraciones, asignaciones, digamos, no sé, ¿qué más? Flujo de control. ¿Tienes el flujo de control? If, while, for y true. Y si se dan cuenta, dentro de este flujo de control puede venir declaraciones, asignaciones, flujo de control. Y así me puedo ir lista de listas. Y todo tiene que cumplir con esta forma, ¿verdad? Entonces, empecé con una lista de clases. Sigo con una lista de declaraciones. Aquí, declaraciones o funciones. Aquí me apoyo únicamente para romper ambigüedad. DOF, ¿verdad? Aquí DF, produce D, declaración. Esta es mi declaración. OF, que son mis métodos. Aquí para romper ambigüedad uso F'. F' cierra o tengo una lista de parámetros. Y esta es mi lista de parámetros. Aquí puedo tener una lista de, no sé, ya se me fueron las ideas, una lista de declaraciones locales, digamos. LDL, lista de declaraciones locales. LDL. ¿Y qué viene adentro? Lo mismo. Puedes tener declaraciones, asignaciones o flujos de control. ¿Verdad? Entonces este puede venir y tener una cosa, puedo venir y declararle y lo va a contener. Por ejemplo, LDL produce. Y aquí va a tener la recursividad como tal. Y L auxiliar, digamos que le llamamos un auxiliar, que ya ni sé qué nombres ponerles. Tan grandes que se hacen las gramáticas. Auxiliar.
Lo único que me sirve el LDL es realizar la recursividad que tiene este LAUX. Este LAUX lo que contiene es declaraciones locales o puede contener asignaciones locales o puede contener flujos de control. Bueno, esto no me voy a concentrar, me voy a concentrar tal vez en un único flujo de control, ¿verdad? Flujo de control que puedo tener. En el flujo de control puedo tener, digamos, la gramática del if. If. Flujo de control produce if. Y el if, ¿qué me produce? El if puede producir, debe producir lo siguiente. If. Condición. Y dentro de L condición, porque la condición es una lista. Si se dan cuenta, ¿una lista de qué? Vamos a colocarlo acá arriba. Una lista de operaciones lógicas. ¿Verdad? Puedo tener igual a X, and X igual a, perdón, X igual a 10, X mayor a 12, o digamos X mayor a 12, y todo esto es una lista. Esta es una lista de qué? De operaciones lógicas. Pero, sí, lógicas. Después viene la operación booleana, aritmética, relacional y lógica, ¿verdad? Estas son operaciones relacionales que van con una operación lógica al final, que es la que gobierna. Entonces, es una lista de condiciones. Todo es lista, ¿verdad? La lista de condiciones. Ahorita por el momento no vamos a colocar la lista de condiciones, pero quiero que sepan que es una lista. ¿Y a quién llama el if? El if va a llamar a la lista de declaraciones locales, que puede ser una declaración local, una asignación local u otro flujo de control. Y así, sucesivamente. Listas de listas de listas. Aquí puedo obtener la lista del while. Tengo la gramática del while. While. El while va a ser... ¿qué hace el while? Pues el while va a tener while. Produce. While produce while. Una L condición. L condición no le ha declarado. Y dentro del while hay una lista de declaraciones locales. Lista de declaraciones locales es esta. Declaraciones locales, asignaciones, flujo de control. Y así sucesivamente puedo ir yo lista tras lista tras lista. Obviamente esta gramática no está terminada y a ustedes les tocaría terminarla, pero la idea es que todo se asocie a la forma estándar. A produce A, alfa o beta. Aquí está. La voy a ir subrayando donde están las listas. Esta es la lista inicial. Luego viene esta lista que es el contenido de la clase. Luego viene esta lista que tengo listas de parámetros. Lista de declaraciones locales. Aquí todavía están las listas de condiciones, ya no lo coloqué, ya ni coloqué tampoco las operaciones aritméticas de esta, ¿verdad? Que es la que hemos estado viendo. Aquí solo hay una suma, pero también hay por, multiplicación y todo. Y algo así también son las listas de operaciones relacionales y también la lista de operaciones lógicas, ¿verdad? Todo partiendo de forma estándar, ¿verdad? Entonces, algo así se construyen las gramáticas. Ustedes vayan asociándolos todo a listas. Es una lista. Si se dan cuenta, el XML es una lista. El JSON es una lista. Los lenguajes de programación por lo regular son listas. Entonces, para eso corresponde la forma estándar, ¿verdad? La forma estándar no presenta ambigüedad si está bien construido, ¿verdad? Entonces, siempre tenemos que ir ahí. Nos podemos apoyar de otras declaraciones como esta para romper la ambigüedad. Esta, aquí también se rompe ambigüedad. Y así, pero la que manda en sí son las listas.
lista de clases, lista de métodos y así sucesivamente. Nos vamos adentrando. No sé si tienen dudas hasta este punto. No sé si tienen alguna duda ahí. ¿Todo claro? Entonces, pues bueno, voy a dejar alguna tarea de algunas para que ustedes practiquen la forma estándar. Lo que yo necesito es que ustedes la practiquen y que la visualicen. ¿Qué miramos el día martes? El día martes ya empezamos a ver temas de la forma estándar, pero recursivo por la derecha. ¿Para qué? Para empezar a nuestro primer método de análisis sintáctico, que será el LL1. Entonces ya vamos terminando el tema de gramáticas para empezar ya de lleno a temas de métodos de análisis sintáctico. ¿Verdad? Entonces, sin más que agregar, pues que pasen un feliz día y cualquier duda, por favor, me la tienen que compartir. ¿Verdad? Entonces, que tengan un buen día.